Muy buenas, queridos estudiantes. Vamos a desarrollar la unidad 2, ítem 2 de la evolución histórica del DIP. Técnicamente estamos llegando a puntos interesantes del desarrollo de la unidad, de las diversas unidades de esta cátedra apasionante. Me imagino que ustedes están todos locos por la asignatura. 2 semestres tuvieron que aguantarme y vamos a terminar exitosamente en el mes de noviembre. Aquí vamos a desarrollar la evolución histórica del derecho internacional público y habíamos hablado la vez pasada de 3 etapas: la etapa antigua, la etapa del medioevo, que fue incipiente. En ambas etapas ha sido incipiente el desarrollo del derecho internacional. Pero se iniciaron, ahí está lo importante. En esas épocas, en la parte antigua, hubo embajadores, hubo emisarios de los reyes, de los príncipes, para conversar entre sí, para alianzas bélicas. Y eso ya es un tipo de desarrollo del derecho internacional. Obviamente, cuando decimos con toda propiedad, la etapa hubo también casos de negociaciones, de acuerdos, de conflictos, situaciones de solución de controversias, como en la Grecia antigua, ya por el siglo VI, V, IV, antes de nuestra era cristiana. La Grecia antigua, los estados griegos desarrollaban fuertemente relaciones interestatales, interreinos, porque había muchos reinos, ciudades-estados. Esta es la estructura política de esa época que estoy hablando, el siglo V, VI, IV antes de Cristo, cuando Grecia, los pueblos griegos tuvieron un grado de convivencia, también peleaban entre sí, obviamente guerrearon entre sí, pero también se unían todos para enfrentarse al poderoso imperio medo o persa. Entonces sí, siempre hubo relacionamientos internacionales y un desarrollo también interesante que estas prácticas, estas experiencias llegaron a conseguir la sedimentación de las prácticas del derecho internacional. Así que no podemos decir que no hubo desarrollo del derecho internacional en la etapa antigua, la edad antigua. También en el medioevo se dio también relaciones interestatales, porque ustedes habrán escuchado en el anterior video que cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el año 453 de nuestra era, 453 después de Cristo, que ya estaba desarrollándose casi 1000 años del derecho, del Imperio Romano de Occidente, la que era original. Y al caer Roma en el año 453 después de Cristo, porque los pueblos bárbaros, le hostigaron sistemáticamente y de modo múltiple, de distintos pueblos, hasta que no aguantó más el Imperio Romano, porque, como se dice vulgarmente, al Imperio Romano de Occidente, al Imperio Romano original. Entonces, cuando cae Roma, se inicia una etapa histórica que es la etapa medieval. ¿Y qué quedó después del imperio? Varios reinos, digamos que se multiplicaron los reinos, y estos reinos también tuvieron en Europa suficientes modos y formas de relacionamiento, y ese relacionamiento es propio de la actividad interestatal que está regulado por el derecho internacional. No era el derecho internacional como conocemos ahora, que está totalmente estructurado, no. Era un derecho internacional o una práctica internacional de relacionamiento y de controversias de distintos colores. Porque las controversias, ¿se acuerdan que estudiamos 4 unidades sobre controversias? Las controversias son fenómenos que se dan entre los estados
Entonces, chicos y chicas, el derecho internacional también evolucionó en la etapa medieval, de modo incipiente, por supuesto, pero ahí es donde nacen las primeras institucionalizaciones de las legaciones diplomáticas, de las embajadas diplomáticas. En la Edad Media empieza a funcionar las embajadas diplomáticas y se desarrollan bastante fuerte los modos y medios de relacionamiento entre reinos que se formaron después de la caída del imperio. De los despojos del Imperio Romano nacieron muchos reinos locales. Entonces, eso fue un momento, el medioevo fue una etapa importante para el desarrollo del derecho internacional. Pero donde realmente se dan las bases importantes, los fundamentos del derecho internacional, es en la Edad Moderna. En la Edad Moderna aparecen los grandes teóricos y doctrinarios del derecho internacional. ¿Se acuerdan que hablamos de Nicolás Maquiavelo, de Jean Bodin, de Hugo Grocio? Hablamos de los padres del derecho internacional, los sacerdotes dominicos, Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, en fin, esos grandes pilares del derecho internacional aparecieron en la época moderna, y la época moderna empieza cuando cae el Imperio Romano de Oriente con la caída de Constantinopla en poder del Imperio Otomano. El Imperio Otomano es un pueblo aguerrido, belicoso, que estaba liderado por diferentes reyes o califas, todos provenientes de la religión musulmana. Fue una guerra y un choque entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. El mundo cristiano cae, el mundo cristiano cae en el Imperio Romano de Oriente en 1578, 76. Y ahí marca el fin de la Edad Media. Y ahí nace precisamente en 1578 la Edad Moderna, que dura de 1578 hasta 1789 con la Revolución Francesa. Casi unos 200 años. Casi 200 años de la Edad Moderna. En la Edad Moderna se forman los fundamentos sólidos del derecho internacional. Con estos personajes que los cité y con la práctica de la actividad interestatal y de relacionamiento y de la formación de alianzas entre estados. Y las alianzas no nacen solas, nacen por el impulso de la actividad diplomática, eminentemente. Entonces, ¿qué vamos a estudiar ahora? El fenómeno de la evolución histórica del derecho internacional público en la época denominada contemporánea. ¿Cuándo nace la etapa contemporánea? Nace con la Revolución Francesa. ¿Qué contenido tiene esta unidad número 2, ítem 2? Y ahí hablamos de la Revolución Francesa. Claro, la edad contemporánea nace con la Revolución Francesa, según la evolución determinada convencionalmente por quién. ¿Quiénes determinaron estas etapas antigua, medieval, moderna, contemporánea? Lo determinaron los estudiosos, los científicos de la ciencia de la historia. La historia es una ciencia, señores, tan importante como el derecho, como la física, como la química, como la bioquímica, como la contabilidad, como la astronomía. Y la historia tiene un efecto multilateral y transversal. Se introduce en todos los campos
de la sociedad humana y de las ciencias. Así mismo. ¿Y qué contenido tiene esta unidad 02, ítem 2? Empieza con la Revolución Francesa. Vamos a estudiar los porqués de la Revolución Francesa y qué pasó, qué efecto tuvo en el derecho internacional. Vamos a estudiar a un hijo de la Revolución Francesa, a uno de los personajes dominantes de la historia mundial. ¿De quién? Napoleón Bonaparte, que desencadenó una guerra de conquista tremenda en Europa. Vamos a estudiar el Congreso de Viena de 1815, los principios de legitimidad e intervención. Vamos a estudiar la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX, en la primera década del siglo XX, 1914 a 1918, 4 años, fue el tiempo que duró esta primera y por primera vez guerra mundial, que se dio por el choque de bloques contra bloques de estados. Siempre hubo guerra, pero bloques contra bloques, muy pocas veces, y la primera vez que ocurrió de modo así tremendamente impactante fue la Primera Guerra Mundial. Vamos a estudiar las causas y consecuencias. Vamos a estudiar la paz de Versalles, ese hermoso palacio construido por Luis XIV en 1740-50. Vamos a estudiar la Liga de las Naciones. Vamos a estudiar la Segunda Guerra Mundial. 20 años después del término de la Primera Guerra Mundial, nuevamente tuvimos un terremoto militar que le superó 3 veces, por 3 veces le superó a la Primera Guerra Mundial. Nunca la humanidad en toda su historia ha experimentado una desgracia colectiva tan brutal como fue el choque de bloques de Estado contra bloques de Estados. La Segunda Guerra Mundial. Vamos a estudiar solo los juicios de Nuremberg. Y vamos a estudiar el derecho de Nuremberg. Vamos a estudiar la ONU, rol e importancia después de la Segunda Guerra Mundial, sobre qué importancia ha tenido las Naciones Unidas para el derecho internacional. Vamos a estudiar la Guerra Fría. Opa, muy interesante. Vamos a sumergirnos en el qué, el por qué y las consecuencias de la Guerra Fría. La Guerra Fría este acontecimiento histórico después de la Segunda Guerra Mundial. El choque múltiple en todos los campos de 2 superpotencias, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. La URSS, después cae, desaparece la URSS, la Unión Soviética. URSS quiere decir URSS, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y finalmente, amenazas actuales, ya hoy, el terrorismo, las pandemias, los graves desequilibrios del calentamiento global, que alteran de alguna u otra forma la normalidad de la convivencia de las personas y los estados en el mundo. ¿Se dan cuenta? Una nutrida agenda tenemos en estas jornadas, y aprovechen esto para entender qué ha pasado en el mundo, porque si ustedes no entienden esto, no van a entender lo que es hoy. El hombre que vive hoy y no sabe las cuestiones históricas, no entiende, no puede descifrar lo que es hoy. No puede descifrar lo que es hoy si no sabe algo de la historia. No le vamos a pedir que sepan como expertos, pero vamos a pedir que sepan conocimientos básicos y esenciales de este fenómeno de la evolución del derecho internacional desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. 1789, que son
240 años aproximadamente. Vamos por lo primero. Vamos por la Revolución Francesa. Este es el símbolo extraordinario de la Revolución Francesa. Esta pintura de Eugène se dice en francés, de Lacroix. Y es este cuadro que está siempre detrás de mí. ¿Ven ustedes? Esto yo traje del Museo del Louvre de París. De ahí compré. Obviamente no es el original. El original está resguardadísimo dentro del museo. Son obras inmortales. ¿Quién lo pintó? Este hermoso cuadro, Eugène Delacroix, un pintor que nació en 1798 y murió en 1863. 10 años después de la Revolución Francesa, 9 años después, nació este gran pintor. Ahí está su autorretrato. Esta obra se llama La libertad guiando al pueblo. Esta mujer que está medio con el torso desnudo y la bandera enhiesta quiere decir levantada, la bandera flameando del rojo, blanco y azul, los colores de la Revolución Francesa, señores. Por eso nuestra bandera paraguaya tiene esta hermosa combinación del rojo, blanco y azul. Pero nosotros tenemos en franjas, es lo mismo, los mismos colores son. Entonces, siempre tengo, porque la Revolución Francesa fue un acontecimiento histórico, bisagra de la humanidad. Un acontecimiento histórico bisagra. Bisagra es el aparatito este que tienes en la puerta, que es para abrir y cerrar. El que está ahí, el que tienen así el que abre y cierra, dos aparatitos que tiene, dos dispositivos que tiene la puerta. Esa es una bisagra. Y a la Revolución Francesa se le considera una verdadera bisagra de la historia. ¿Por qué? Por la importancia que tuvo al derrumbar a la monarquía absolutista que se enseñoreó en toda Europa y en toda Francia durante siglos. Ya hemos hablado sobre eso, sobre la monarquía absoluta. Entonces, esta hermosa pintura de la libertad, la mujer que está comandando con un fusil, bayoneta calada, y con varios fusiles y rifles, y personas caídas, heridas y muertas, clamando por la libertad. Y la libertad simboliza a una mujer que le está guiando al pueblo. ¿Quién lo pintó? Un célebre pintor inmortal francés, que nació 10 años después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se produjo en 1789 y produjo el fin de la monarquía absolutista. El pueblo parisino se levanta en total insurgencia. El 90% del pueblo parisino era analfabeto. El 90% del pueblo parisino era analfabeto. Trabajaban para pagar impuestos. ¿A quién? A la nobleza, al rey, al conde, al duque, al vizconde, al marqués y todo el ejército de gente que pertenecía a esa clase denominada de la nobleza, y exclusivamente respondiendo al nacimiento. Es decir, tuvieron la suerte de estar perteneciendo a la nobleza. ¿Sabe cuántas personas se levantaron en armas y derrumbaron y rebasaron completamente al ejército monárquico? 5 millones de parisinos. 5. ¿Cuánto es lo que habrá tenido el ejército? 200.000.
No hay ejército cuando un pueblo se levanta. Entonces nace una aurora de libertad para el mundo. Por eso dije, y se le considera a la Revolución Francesa como una bisagra de la historia. No solamente para Francia, para el mundo. A partir de este acontecimiento que derrumbó al sistema monárquico absolutista y suplantando el derecho a la reunión, el derecho a la división de los poderes, el derecho a la publicación, que es derecho de prensa, la puesta en vigencia de los derechos humanos, civiles, políticos, civiles y políticos, civiles, derecho a la vida, a la libertad, derechos procesales, civiles, no se olviden de eso. Derechos civiles son derecho a la libertad en todas sus formas, libertad religiosa, libertad política, libertad ideológica, libertad de desplazamiento, libertad de entrar y de salir cuando uno quiere de un país, libertad de reunión, de expresión, de pensamiento. La libertad tiene un montón de subtemas otra vez. Por eso dice, nace una aurora de libertad. Y libertad hay muchas cosas. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Francesa? El tremendo privilegio que ostentaba la clase noble, la realeza, la clase monárquica, que concentraba toda la riqueza y la tierra y los medios de producción, toda la tierra. Tenían a su cargo personas que trabajaban la tierra, pero no eran dueños, eran arrendatarios y tenían que pagar al señor feudal. Y el señor feudal era un noble, un marqués, un conde, un vizconde, un duque. Es decir, el sudor del pueblo, todo el producto del esfuerzo, entregaban ¿a quién? A la clase monárquica. Y la clase monárquica manejaba de modo absolutamente integral el poder político, social, económico y religioso. ¿Quiénes eran las castas privilegiadas? La monarquía y sus nobles y la iglesia. La iglesia le mantenía así absolutamente domesticado al pueblo a través de los sermones y los rezos y la amenaza que iban a ir todo al infierno y que el rey era el representante de Dios en la tierra con el Papa. Todas estas macanadas eran responsabilidad absoluta de la Iglesia Católica. En connivencia entre la nobleza y la Iglesia Católica eran depositarias de todo el poder político económico y financiero. Esa fue la causa. El odioso privilegio que ostentaban esta minúscula cantidad de gente, minúscula, de apenas 1% de la población, un 99% estaba capitaneado por una clase privilegiada. Cuando hablamos de privilegio, estamos hablando de pago de impuestos, de que la tierra no era de toda la gente, sino de que no era del que trabajaba, era en estado de arrendamiento nomás. Y esta turbulencia política, este terremoto político, se produjo con la Revolución Francesa. Pero 100 años antes escribieron los filósofos y describieron estos problemas y ofrecieron alternativas de libertad, de reunión, de división de poderes. 100 años antes nació en las ideas lo que sería después el terremoto político de la Revolución Francesa.
No solamente las ideas no, solas no hacen nada, las ideas convertidas en acciones políticas hizo posible el tremendo terremoto político que vivió la Francia de la época y las colonias inglesas en los Estados Unidos, casi en el mismo tiempo. 12 años antes, en Estados Unidos, se produce la primera constitución del mundo y 8 años luchan las fuerzas patriotas al mando del general George Washington. 12 toman el poder en los Estados Unidos, le derrumban al poder monárquico inglés y nace la primera república democrática. La primera república democrática con una constitución. 12 años después se produce, como un efecto dominó, la rebelión parisina y nace la Revolución Francesa. Causas, ya saben las causas, les expliqué. Las consecuencias de esta tremenda convulsión política, telúrica convulsión política, ha sido el derrumbamiento del sistema monárquico y el derrumbamiento de las odiosas o de los odiosos privilegios de una casta minoritaria y haragana que no trabajaban, llevaban la gran vida, las mejores comidas, las mejores bebidas, las ropas más finas, los perfumes más finos, todo el equipo de producción, todos los medios de producción en manos de ellos, y eso se da la vuelta, se produce un giro de 180 grados. Se forman partidos políticos, las consecuencias, se forman partidos políticos, se divide el Estado, judicial, legislativo y ejecutivo. Judicial, legislativo y ejecutivo se divide. Antes tenía todo en su mano, ¿quién? El rey absoluto, el monarca absoluto, hablando del absolutismo, que lo alimentó fielmente Jean Bodin en tomos de libros. Un genio era, que creó el concepto de soberanía. Y la soberanía es el poder que depositaba en la cabeza del rey. Y las consecuencias de la Revolución Francesa es el derrumbamiento de ese sistema de privilegio. Le pone pata para arriba al Estado, le pone pata para arriba al poder político, le pone pata para arriba al sistema judicial, le pone pata para arriba al sistema legislativo. Nace el sufragio universal, nace el sufragio, el derecho al voto. ¿Se acuerda que con la Revolución Francesa el concepto de soberanía que estaba en la cabeza del rey se lo traslada al pueblo y el pueblo es el soberano, el titular de la suma del poder público es el pueblo, que por su voto transfiere ¿a quién? A sus representantes, las autoridades legítimamente constituidas. ¿Y cuáles son las consecuencias entonces de la Revolución Francesa? La modificación del mundo político, económico, social, jurídico. La modificación, porque nace una nueva forma de ver la sociedad un poco más justa. ¿Y ustedes creen que con la Revolución Francesa ya cambió todo? No, un lento proceso para ir quitándoles, desgarrándoles a la clase poderosa económica los privilegios. Los derechos se desgarran siempre. Los derechos nunca, acuérdense de esta frase, que esta es una frase muy importante. Los derechos nunca se regalan, se conquistan por el desgarro que provoca la lucha. Los derechos nunca, nadie regala nada. Los derechos se conquistan por el desgarro que se produce en el tránsito de la transformación del privilegio a la justicia. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa como consecuencia?
termina el feudalismo. ¿Y qué es lo que es el feudalismo? La concentración de tierras en manos de un señor feudal. Y el señor feudal tenía a su cargo poblaciones enteras que eran los vasallos. Vasallos eran los servidores, arrendatarios de las tierras del señor feudal, que tenía todo en su poder. Como había 1000 en Francia y en toda Europa, había, cada país, en cada estado había 500.000 señores feudales que tenían todo bajo su poder las tierras y los medios de producción. Entonces fue un desgarro eso. Se pone fin al feudalismo. El feudalismo es mantener la propiedad de la tierra, poquísimas personas, y dentro de las tierras vivían poblaciones y ciudades enteras que eran vasallos del señor feudal. Esas tierras no eran de los que trabajaban, eran de los señores feudales. La Revolución Francesa pone fin a este odioso sistema de privilegio y concentración de la tierra en manos de unos poquitos. Otra consecuencia importantísima de los derechos humanos es la puesta en vigencia y la lucha sostenida desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que son los derechos humanos: derecho a la vida, a la educación, a la libertad, a la vida, a la educación, a la libertad, en toda su forma. Entonces, si comparamos la Revolución Francesa con el sistema de la monarquía absolutista, vemos un panorama gris a negro. Si comparamos lo que es los colores de la Revolución Francesa para adelante hasta nuestros días con lo que fue el sistema absolutista, es un color primaveral. Uno de los aportes más importantes en el mundo fue la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tiene sus fundamentos donde, en la cabeza de los doctrinarios y de los filósofos de la Revolución. ¿Quién es? Robespierre. ¿Quién es? Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau. 100 años antes de la Revolución Francesa, ellos comenzaron a escribir y publicar sus pensamientos. Eso fue en Francia. En Inglaterra, otro grupo de grandes pensadores. Hobbes escribe. Hobbes. Y otros. Estos hombres fueron los que escribieron, publicaron y generó una fermentación de estas ideas en el pueblo. Y el pueblo organizado generó este terremoto político que se llamó Revolución Francesa. ¿Se dan cuenta? Causas y consecuencias de la Revolución Francesa. Muy bien. Fue tan interesante el fenómeno de la Revolución Francesa que Francia en esa época ya estaba en un gran auge político, militar, económico y financiero. Y fue un hijo de la Revolución Francesa, un general de 1,56 m que se llamó Napoleón Bonaparte, el más genial estratega militar de la historia. Casi le rayó el enanismo, pero su cerebro y su capacidad intelectual y su gran habilidad para desarrollar tácticas y estrategias militares bélicas son hasta hoy estudiadas en todas las academias del mundo. Militares, ¿entiende? Y Napoleón no fue un integrante de la Revolución Francesa, no fue un prócer, fue un hijo. Unos años después apareció él.
Él nació en Córcega, Italia. Él era italiano, pero Córcega en esa época estaba bajo el poder de Francia. Él es un corso. Corso se le dice, es gentilicio de la isla de Córcega. Cuando toma el poder por su ascenso estelar de la carrera militar que desarrollaba en el ejército francés, ya después de la caída, ya como consecuencia de la revolución del nuevo gobierno, el gobierno democrático, digamos, este hombre estuvo dominando Francia primeramente desde 1797, es decir, 10 años después de la Revolución Francesa, desencadenó un sistema de monopolización del poder interno, primero en Francia. Le quedó chico Francia, este genial estratega militar. Entonces, desde 1797 desencadenó la guerra de conquista en toda Europa. Derribó uno a los monarcas europeos en la guerra de conquista, dominando todo, casi el continente, y perduró y estuvo vigente su influencia y su poder hasta el año 1815, en que finalmente, tras una coalición de monarquías derrotadas y reformuladas, o mejor dicho, estas monarquías derrotadas se reagruparon y formaron formidables ejércitos, se coaligaron varias monarquías, la británica, holandesa y alemana, y bajo el mando del duque de Wellington le derrotaron finalmente al estratega francés. En esa batalla de Waterloo, en 1815, guerrearon 300.000 soldados en ambos bandos. La armada, la gran armée de Francia contra la coalición alemana, holandesa y británica. Napoleón contra Bélgica. Entonces, esa es la historia de las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas lo que hizo fue destruir y debilitar todo el derecho internacional desarrollado hasta esa época. Porque la fuerza y la conquista destruyen las buenas prácticas del derecho internacional. ¿Qué hizo Napoleón? Destruyó completamente las buenas prácticas a que se estaba sedimentando durante siglos en la Europa de la época. Para el derecho internacional, la guerra invasiva de conquista de Napoleón fue destrozar muy buenas prácticas y principios a que ha arribado el derecho internacional. Y este es el señor Bonaparte. Aquí se le ve, no sé si es foto, una pintura parece. Tenía 42 años nomás, en el cenit de su poderío y de su apogeo hegemónico del poder. Cenit quiere decir allá en la punta. Tuvo luces y sombras la figura de Napoleón. Ayudó al derecho. Él fue el que impulsó y ordenó que se creara por primera vez un código civil, el Código Civil Napoleónico de 1804. Así como estuvo casi 20 años de vigencia en Europa, Napoleón fue, la guerra de conquista de Napoleón hizo posible que surgieran cosas importantes en América. Ustedes saben que los estados americanos surgieron gracias a la invasión napoleónica. ¿Cómo? Sí, Napoleón derribó a todos los reyes de Europa, y entre ellos a Fernando VII de España. Y al estar preso Fernando VII de España, ¿qué hicieron las colonias americanas, las extensas colonias y posesiones de España, del Estado español o del rey español en América?
entraron en proceso de insurgencia y se independizaron uno a uno. En 1808 invade España, derriba y toma prisionero a Fernando VII, rey de España, y descabeza el poder monárquico español y con ello debilita el poder en toda América, desde México para abajo. Y ahí se inicia el proceso de independización de todas las Américas. El primero que se independizó fue Estados Unidos, ¿se acuerdan? En 1776. Y las primeras formas de independencia tras cruentas guerras independentistas en América fueron lideradas por San Martín y por Simón Bolívar, que unieron sus fuerzas para, después de casi 10 años de intensa lucha independentista, pudieron derribar uno a uno a los virreyes y capitanías y gobernadores de América que pertenecían al sistema monárquico español. Ellos nos ayudaron, San Martín y Bolívar, para derribarle al último gobernador paraguayo, el último gobernador español en Paraguay, don Bernardo de Velasco. No, los patriotas paraguayos solos le derribaron a Bernardo de Velasco. Y no fueron 8, 5, 3 años de lucha independentista bélica. No, en una madrugada nosotros le tumbamos a Bernardo de Velasco. El muy querido Bernardo de Velasco, muy querido por los paraguayos. Fue muy querido por los paraguayos porque tuvo un ejercicio del poder de la gobernación de forma muy justa y ecuánime, pero intereses superiores para crear un nuevo Estado tuvieron que derribarle, hasta el punto que la primera Junta Superior Gubernativa entre los militares Yegros y no sé quién, estaba integrado también por don Bernardo Velasco, el último gobernador que remitía su autoridad al virrey de Buenos Aires. Y el último virrey de Buenos Aires en aquella época fue Cisneros, Francisco de Cisneros, que era virrey porque después del rey. Y el rey era Fernando VII, quien le derribó y le apresó Napoleón Bonaparte y le puso como rey a su hermano José I. Resulta que Bonaparte fue un portaestandarte de la Revolución Francesa, fue un emisario, fue un hijo, llevó la libertad a toda Europa. ¿Pero qué hizo Bonaparte? Le emborrachó el poder y se convirtió en emperador. Demasiado, como él no tenía ningún origen de nobleza o de monarquía, le preguntaba a Napoleón si quién fue su primero, de dónde proviene como la monarquía es de origen hereditario, quién fueron sus ascendientes. Y Napoleón, como era un genio, dijo: yo soy el fundamento. Y 20 años dominó Europa. Se convirtió en emperador y nombró reyes por todos lados, y entre ellos en España. Y eso fue el que provocó la independencia americana. ¿Ustedes sabían eso? Que fue Napoleón quien desencadenó el motivo fundamental de la independencia y la creación de los primeros estados de América del Sur y América del Norte, desde México para abajo. Fue Napoleón cuando invadió, con las guerras napoleónicas, desde 1797 invadió toda Europa, en memorables batallas, con una habilidad extraordinaria para el genio militar, un gran estratega. Apenas tenía 1,52 m. Tenía 42 años cuando estaba en la plenitud de su poder. Luego fue derrotado por el duque de Wellington, un genial militar inglés, en la coalición holandesa, alemana y británica. Terminó de modo desastroso el reinado o el imperio de Napoleón. Pero sembró la semilla de la Revolución Francesa en toda Europa.
Inmediatamente tras la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, Bélgica, por la coalición holandesa, alemana y británica, inmediatamente se puso en marcha el Congreso de Viena. ¿Y qué es el Congreso de Viena? Y viene a ser otro gran momento del derecho internacional en donde nacen diversos principios dominantes del derecho internacional, que resulta importante entender este acontecimiento histórico que aglomeró a todas las monarquías que recuperaron el poder después de las fulminantes guerras napoleónicas. Todas las monarquías volvieron a renacer uno a uno en toda Europa. Y esos monarcas se reunieron en Viena, la capital de Austria, una bella ciudad. Deben conocer ustedes eso, me imagino, que no puede morir sin conocer Europa y todas las ciudades maravillosas de Europa. Hay que proponerse nomás. Entonces, el Congreso de Viena estuvieron 4 meses negociando los diplomáticos bajo la batuta, bajo la dirección, bajo la supervisión de un genio del derecho internacional, que fue el conde Clemens von Metternich. Él fue el que organizó y fue el anfitrión para reunir a todos los representantes diplomáticos de las monarquías que renacieron totalmente después de la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. Y ese mismo año se llama un Congreso Internacional de Viena, donde nacen principios muy importantes del derecho internacional. Una de ellas es la neutralidad perpetua de un pequeño país, que es Suiza, que fue reconocida y garantizada internacionalmente desde 1815 hasta hoy. Es un Estado absoluta y totalmente neutral. Ni siquiera es integrante de las Naciones Unidas. Un país neutral que no siquiera. Y un país que tiene $70,000 de ingreso per cápita. Es uno de los países más ricos del planeta. Sus ciudadanos, Suiza no tiene ejército, pero cada ciudadano suizo tiene un FAL o un M16 en sus casas para defender a esta pequeña patria en cualquier momento, y hacen actividades militares una vez al año. Cada uno tiene un FAL o un AK-47 en su casa y recibe instrucciones militares, pero no tiene ejército. No tiene ejército Suiza, y es absolutamente neutral. No pertenece a las Naciones Unidas, no pertenece al Fondo Monetario Internacional, no pertenece al Banco Mundial. Solamente tiene la Cruz Roja Internacional. Ahí nace en el Congreso de Viena. Cuando hablo de Congreso estoy hablando de un tratado internacional, no es un Congreso, un encuentro así nomás y termina todo, no. Ustedes saben que el Congreso es una palabra similar o análoga a lo que sería un tratado internacional. Ahí nació varios artículos, y el Congreso de Viena es un tratado internacional donde nacieron instituciones importantes, como ser, por ejemplo, categorías de diplomáticos, ministros, embajadores, categorías de diplomáticos, secretarios, y se consolida en este tratado internacional de 1815, llamado Congreso de Viena, el principio de libertad de navegación por los cursos fluviales internacionales de Europa. Principio de libertad de navegación. Ya no hay pago de impuestos, ya no hay dominio de un estado sobre el río, para los 2 estados copropietarios no pueden tener el pleno dominio sobre el río. Se garantiza la libre navegabilidad de los ríos para el traslado de las mercancías, para que pueda desarrollar intensamente el comercio en Europa. ¿De qué ríos? 2 ríos internacionales que cruzan 8 estados. El Rin, el río Rin, 8 estados, un río importante de Europa,
y el río Danubio. Hay un vals famoso, justamente nació en esa época más o menos, un vals inmortal que muchas de las chicas han bailado, o muchos bailaron, o van a bailar en su casamiento. Es el vals que se llama Danubio Azul. ¿Conocen? Le voy a tararear. Tarararán, tan, 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 tarararán, tan, tan. Nació en Viena, más o menos en esa época. Y en esa época estuvieron 3 meses y bailaban en los salones hermosos, lujosos y extraordinarios salones de Viena que hasta hoy existen. Strauss es el autor de este inmortal vals, Danubio Azul. Y el Danubio es uno de los ríos internacionales. Ahí nace un principio importante, el principio de navegación, de la libertad de navegación de los ríos. Nace en este tratado internacional, las categorías diplomáticas hasta hoy se utilizan. Nace el concepto de neutralidad reconocida por Suiza, a Suiza mejor dicho. Vamos al siglo XX. Desde 1815, 100 años de paz más o menos se dio, no tanta paz, pero una paz relativa y un orden político-jurídico que dominó la Europa de aquella época. Se quiebra la larga paz del Congreso de Viena, que es un tratado internacional, y se produce un cambio en ese orden por las ansias del poder de hegemonizar la región. Alemania, los estados alemanes despliegan una guerra de conquista en contra de sus vecinos y así nace la Primera Guerra Mundial. La causa de la Primera Guerra Mundial fue el armamentismo del reino alemán, que cuando eso estaba bajo el poder del Kaiser Guillermo. El Kaiser es el rey alemán. La Primera Guerra Mundial surgió por las apetencias hegemónicas de los reinos de Europa o de los estados nacionales de Europa, porque bueno, eso ya existían estados nacionales. Y Alemania con Austria se unieron y desencadenaron una guerra de conquista. ¿En contra de quién? En contra de Rusia, en contra de otro príncipe, de otro rey, en contra de Francia, en contra de Inglaterra, en contra de Holanda. Entonces se produjo un choque de alianzas compactas de estados y fue la primera vez que se desarrolló una guerra de proporciones gigantescas y se utilizaron armas de destrucción poderosísimas. Tanques aparecieron, tanques de guerra. No había en el siglo XIX tanques de guerra, en el siglo XX ya había. No había acorazados, no había portaaviones, no había aviones de guerra. Ya apareció en la Primera Guerra Mundial los aviones de guerra. Entonces, tanques, lanzallamas, aviones, buques de guerra modernas ya de una gran capacidad de fuego, portaaviones, submarinos, este tremendo potencial desarrollada por todos los estados de la época fue y desencadenó con los choques militares entre vecinos una guerra de impacto fuerte por la presencia de estas armas de gran poder de destrucción. Además de estas guerras, de estas armas terroríficas ya aplicadas en la ciencia militar,
en el desarrollo de la disciplina militar, del choque entre estados, apareció un nuevo tipo de arma, tremendamente destructivo y generador de dolores y muertes atroces: guerra química y bacteriológica. Esta guerra utilizó todos los medios a su alcance para destruirle definitivamente al enemigo, hasta agotar todas sus potencialidades. Cae plenamente derrotado Alemania y Austria y desaparece el Imperio Austrohúngaro. Alemania y el Imperio Austrohúngaro desaparecen y quedan reducidos a potencias mínimas después de la Primera Guerra Mundial. Y cae derrotado Alemania y se le impone una paz muy fuerte, un tratado de paz de rendición incondicional, el famoso, el programa nos pide, la Primera Guerra Mundial, causas y consecuencias, la paz de Versalles de 1919, ya le mostré la vez pasada, el Palacio de Versalles, que fue construido por Luis XIV, el Rey Sol. Ahí se le impuso condiciones humillantes a Alemania: reducción total de su ejército, reducción de sus armas, reducción de submarinos, todo se le quitó. Y tenía que pagar a Alemania, ¿qué cosa? Indemnización por daños generados en la Primera Guerra Mundial. Indemnización por daños generados de muertes y destrucción de bienes y armas de los aliados. Los aliados victoriosos le impusieron condiciones humillantes a Alemania, y Alemania tuvo que aguantar eso y pagar indemnización cada año a las potencias ganadoras. Esto generó un estado de convulsión política a la Alemania de la época, y aparece un hombre salvapatria, un maniático y fanático hombre de cualidades muy especiales, un hombre que supo concitar toda la voluntad del pueblo alemán tras su figura. ¿De quién estoy hablando? De Adolfo Hitler, que escribió un libro en 1923, estando preso, porque en esa época él estaba haciendo intensa actividad subversiva contra el gobierno alemán. Y él es el creador del Partido Nacional Socialista nazi. Después de un libro que escribió que se llama Mein Kampf. Mein Kampf se traduce en castellano, mi lucha. Y él aglomeró la desgracia colectiva alemana, que tenía que remontarse, superar y avanzar y potenciar nuevamente a la muy culta, el muy culto y progresista pueblo alemán, cuna de filósofos, de pensadores y de científicos, cuna de filósofos, pensadores, artistas, músicos geniales y científicos. Le metió en su bolsillo al pueblo alemán y a estos valores extraordinarios que ha creado y que ha generado y sedimentado el pueblo alemán. Entonces, ¿qué hizo este señor? Lideró esta agrupación política, potenció su actividad militante, ganó adeptos millones y rearmó rápidamente. En menos de 15 años, Alemania estaba rearmada hasta sus dientes otra vez y quebró con el Tratado de Versalles, denunció el tratado. Denunciar quiere decir, en el derecho internacional, quiere decir abandonar el tratado. La palabra denunciar tratado quiere decir abandonar el tratado. Así como hizo Trump con el Tratado de París del 2015 sobre el calentamiento global. Denunció el tratado, lo que firmó los Estados Unidos, él se retiró. Y hizo eso Hitler cuando tomó el poder en 1933. Le entregaron en bandeja el poder porque su partido, con su fanatismo único, singular y espectacular, lo cautivó al pueblo alemán con su verba, con su discurso incendiario, con la
exacerbación del nacionalismo, creó un mito político, el Partido Nacional Socialista Nazi, y se unió con un socio más o menos de la misma característica ideológica de extrema derecha, el fascismo italiano. Formaron una alianza alemana, Italia y un largo triángulo isósceles, el imperio del oriente japonés. Formaron un entente. Entente quiere decir, en francés, una alianza que desafió a todo el mundo de la época. Nadie se animaba a pelear contra ellos, nadie se animaba a enfrentarlo porque nadie quería meterse y volver a repetir la desgracia colectiva de la Primera Guerra Mundial. Todos estaban en situación de espera y no meterse, mejor buscamos la paz. Sin embargo, aprovechando esa cobardía y esa bajada de guardia de todas las otras potencias europeas y norteamericanas, Hitler creció extraordinariamente. Al firmarse el Tratado de Versalles en 1919, donde impuso condiciones humillantes a Alemania, reducir su ejército, pagar la indemnización a las potencias vencedoras, y nació algo importante en 1920, un año después. Nació la Liga de las Naciones, que viene a ser el precedente inmediato a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tuvo ese precedente en la Liga de las Naciones, que es la primera experiencia mundial de una sociedad internacional permanente. Muy interesante, bajo la batuta de un gran estadista norteamericano genial, Woodrow Wilson. Presidente Wilson fue el que lanzó la idea, se corporizó esa idea y se creó la Liga de las Naciones en 1920 para establecer un sistema de seguridad colectiva y de garantía de la paz mundial. Alemania miraba a un costado, después rearmándose infernalmente, y se reía a carcajadas de la Liga de las Naciones. Y el mentor de la Liga de las Naciones, que creó una sociedad internacional permanente, el presidente Wilson, jamás pudo integrar su país a esta liga porque el Parlamento norteamericano no quería que se integre a esta sociedad internacional o sociedad de las naciones, porque Estados Unidos era una potencia emergente y tenía intereses hegemónicos geopolíticos y no querían meterse y comprometerse en esta sociedad internacional. Por lo tanto, la Liga de las Naciones nació chueca, nació con la pata rota. ¿Por qué nació con la pata rota la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones? Genial creación para formar una sociedad internacional permanente. No estaba integrada por los Estados Unidos de América, la potencia emergente de la época. Entonces, así fue que desde 1920 entró en funcionamiento la Liga de las Naciones, pero fue una sociedad, una asociación de estados sin capacidad de gestión y debilitado por la no participación de los Estados Unidos, que tuvo sus inicios interesantes, intervenciones, pero completamente debilitado porque nació chueco y cané. Veinte años después, tras un intenso proceso de rearme militar de Alemania, unido con su socio fascista Benito Mussolini de Italia y muy buenas relaciones con el imperio japonés, Alemania desencadena la primera invasión militar sobre Polonia. Primero anexa en 1938, anexa Austria. Y Austria, como es un país medio alemán, porque habla alemán, no le hizo caso
comunidad jurídica internacional. Un año después, en septiembre de 1939, invaden militarmente Polonia. Eso le asustó a los aliados, a todos los estados europeos, Estados Unidos, pero nadie se animó a confrontarlo. Nadie le puso paño frío a eso. Se callaron todos, cobardemente, porque nadie quería repetir la experiencia desastrosa de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué se produjo en esa fulminante intervención estelar de Hitler? Invadió Polonia, tomó Polonia en una semana. Ahí murieron en una semana 1 millón de soldados polacos. ¿Cómo? Arrasó con las divisiones Panzer, los tanques Panzer, la aviación Luftwaffe, el avance imponente de artillerías de gran calibre, soldados del ejército de la Wehrmacht invadiendo como una luz Polonia. 1 millón de soldados polacos fueron sacrificados, que salieron al paso para defender la libertad del pueblo polaco, sobre caballo y caballería, y ellos con una guerra mecanizada le arrasó. ¿Saben cuántos murieron aproximadamente civiles polacos? 5 millones de polacos murieron. En una semana 6 millones. Ustedes saben que en 3 años de guerra Paraguay y Bolivia murieron 30.000 paraguayos. En una semana ellos mataron. Ese fue el gran estreno cruel del desencadenamiento hegemónico del ejército de la Wehrmacht. Ejército de Alemania quiere decir Wehrmacht, y el estreno estelar de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, y el ingreso como un rayo por todos los ángulos porque son estados vecinos de Alemania, por todos los ángulos ingresaron divisiones y divisiones de tanques Panzer. Eso le asustó al mundo. Ese fue el despertar de que algo va a ocurrir, algo grave. Fue un preludio de lo que iba a ser el desastre infernal que fue la Segunda Guerra Mundial. Cagado de miedo, disculpe la expresión, cagado de miedo, Stalin, el jefe de Estado soviético, apresuró le asustó a Stalin eso. En vez de combatirlo y todo ya empezar y frenarle al poderoso ejército alemán bajo el mando de Adolfo Hitler, porque él era un estratega y que le tenía a sus generales como sargentos. Y él fue cabo nomás en la Primera Guerra Mundial, un cabo nomás era, nunca pasó de cabo. Pero sus habilidades y su genialidad política le puso en el bolsillo a Alemania. Y su gran habilidad lingüística, sus discursos electrizantes. Yo le miro a Hitler y veo que no sé, para mí un payaso, pero en la época era un hombre que tuvo una incidencia tremenda en el pueblo alemán. En ese culto, genial pueblo alemán, que hasta hoy tiene esas cualidades y esos aspectos que le destacan de los demás pueblos. Y le tomó Hitler a un chivo expiatorio, a los judíos, pobrecito, y desencadenó una guerra de neutralización, genocidio contra los pueblos judíos, que mandó matar en 5 años de guerra a 5 millones de judíos, de los cuales 1.500.000 niños fueron sacrificados. Así, inocentes poblaciones judías de toda Europa fueron trasladadas en campos de concentración. Hace poco supe que había bastante cantidad de campos de concentración en toda Europa creada por Hitler. Yo pensé que había poco nomás, 20 o qué. No, 4.200 campos de concentración estuvieron activos en toda Europa. Verdaderos campos de exterminio. Ahí nace el concepto del genocidio. Nunca se desarrolló
una actividad, una verdadera máquina para matar inocentes, como la que fue creada por Hitler y sus generales y sus esbirros. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, la causa fue el rearme alemán y la expansión alemana bélicamente por toda Europa. 1939, 1940, en 3 meses después tomó toda Europa, con la famosa Blitzkrieg, guerra de relámpago quiere decir. En 3 meses tomó Europa. Eso sí le dejó asustadísimo a todo el mundo occidental, a todo el mundo. Nació un verdadero jinete del apocalipsis, un destructor así, con las de la ley, cruel, impasible, absolutamente sin contemplación y sin proximidad a nadie, un verdadero demonio de la historia. 4 años duró esta guerra intensa en contra de varios estados coaligados en contra de Hitler y en contra de la alianza alemana, italiana y japonesa. La Segunda Guerra Mundial se extendió en Europa, en todos los mares, en todo el Pacífico y en el Extremo Oriente. Esa fue la situación que se dio con la Segunda Guerra Mundial y dejó una estela de muerte y destrucción de más de 60 millones de personas. Fue una catástrofe mundial y fue el escenario genocida más fuerte de la historia. En tan corto tiempo, en 4 años, a raíz de esta derrota que tuvo que sufrir el ejército alemán, el ejército japonés y el ejército italiano, se inició en Europa. En Nuremberg, los aliados crearon el Tribunal de Nuremberg, Tribunal Militar de Nuremberg. Nuremberg es una ciudad y ahí funcionó un tribunal creado por los aliados vencedores en contra de Hitler, un tribunal militar para juzgar y condenar a los 22 responsables, solamente a 22 responsables de la guerra desencadenada por Hitler y las crueldades desencadenadas por la guerra genocida que desarrolló Hitler y sus generales. Fueron condenados casi todos, algunos fueron fusilados, otros se suicidaron antes del fusilamiento. Duró todo un año en 1947, 46. Ahí nace el derecho de Nuremberg. Es el derecho de generar. ¿En qué consiste el derecho de Nuremberg? El derecho de generar un tribunal penal internacional para juzgar a los genocidas. Juzgar a los genocidas. Y esto fue el inicio de lo que sería después, 50 años después, la creación de la Corte Penal Internacional a fines de 1998 y que entró en funcionamiento en el 2004. El famoso tribunal, la famosa Corte Penal Internacional, nunca existió. Pero el precedente inmediato de la Corte Penal Internacional fue el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg. Fueron procesados y condenados más de 18 jerarcas nazis genocidas. Unos cuantos se suicidaron y otros, uno solo, fue llevado a cadena perpetua. Rudolf Hess, aquel alemán secretario de Hitler que se lanzó en paracaídas sobre Londres para negociar la paz en 1944. Pero fue un gesto unilateral de Hess, Rudolf Hess, y quedó juzgado, condenado
y hasta morir estuvo. En 1987 falleció en la cárcel de 8.000 prisiones en Spandau, Alemania. El único ocupante carcelero, ocupante de la cárcel de Spandau, de los 8.000 prisiones que tenía, 8.000 celdas, mejor dicho, él era el único. Cuidado por las fuerzas alemanas, fuerzas francesas, inglesas, norteamericanas y contingentes militares y soviéticas. Hasta morir le cuidaron estas fuerzas coaligadas. Jamás le dieron perdón, nunca le liberaron. Ya querían liberarle a Estados Unidos, ya quería liberarle por su vejez extrema Inglaterra, Francia, pero el que se opuso tenazmente a que fuese liberado fue la Unión Soviética. Y en 1986 fallece en la cárcel Hermann Hesse, un estratega alemán, secretario de Hitler, que se tiró en paracaídas en Londres y le apresaron. ¿Para qué se tiró? ¿Para qué se fue ahí? Para negociar la paz entre Alemania y Inglaterra y los aliados. Entonces, como culminación de la Segunda Guerra Mundial, tenemos el nacimiento de las Naciones Unidas, de que hemos hablado ya capítulos enteros. Y las Naciones Unidas establece un nuevo orden político y jurídico a nivel mundial que le da un hito importantísimo al derecho internacional. No se olvide que estamos estudiando la evolución del derecho internacional. Las Naciones Unidas marca un hito importantísimo en la evolución del derecho internacional porque consolidó este derecho internacional, puso en marcha. Tenemos millares y millares de tratados internacionales multilaterales que está poniendo un cierto orden al mundo. Generó una época de paz nunca visto en el mundo. 85 años de paz. Paz relativa, se entiende. Siempre hay algunos conflictos regionales, locales por ahí. Pero una paz mundial de 85 años hasta ahora no se rompió. Porque se creó la ONU y la ONU tiene núcleos, órganos que aseguran la paz y la seguridad internacional. ¿Cuál es? El Consejo de Seguridad, la Asamblea General, que emite resoluciones y esas resoluciones deben ser cumplidas por los estados, porque son vinculantes. Entonces, en esa época de vigencia de las Naciones Unidas, entró paralelamente a funcionar la famosa Guerra Fría. Y tiene que ver con la confrontación entre la Unión Soviética, la URSS, y los Estados Unidos en todos los campos, en el campo político, en el campo económico, en el campo militar, en el campo de la exploración espacial, en el campo de deporte de las Olimpiadas. Era un verdadero choque de gigantes en todos los campos, en el campo científico, en el campo cultural. Un choque múltiple generó la Guerra Fría, porque la Guerra Fría es la confrontación ideológica entre el comunismo y el capitalismo. Y como fruto de esa confrontación ideológica aparecieron las famosas dictaduras en América, anticomunistas, que fueron apoyados tremendamente por los Estados Unidos, y estos dictadores se encargaban de robar de modo desvergonzado a su pueblo e imponer sistemas dictatoriales bajo al amparo, el visto bueno y el ok de los Estados Unidos. Hasta que esto duró unos 30 años, casi 40, el apoyo norteamericano a las dictaduras en todo el mundo, porque eran dictaduras anticomunistas. Sin embargo, Jimmy Carter, el presidente de los Estados Unidos, demócrata, cambió y dio un viraje a las relaciones internacionales y dejó de apoyar a todos los dictadores. En Venezuela, en Filipinas,
en México, en Paraguay, Stroessner, en la Argentina, Videla, en el Brasil, la dictadura militar. En todos lados le apoyaba a Estados Unidos a las dictaduras militares. Y dijo Carter, no, si seguimos así, vamos a perder el liderazgo. Estamos perdiendo tremendamente el liderazgo de Occidente. ¿Qué hizo? Le retiró el apoyo y cayeron uno a uno como muñecos. Y también en el año 1991 cae la URSS, la Unión Soviética se derrumba y se forman varios estados de los despojos de esta potencia militar y científica y técnica extraordinaria que fue la Unión Soviética. Porque se produjo en la Rusia, en la Unión Soviética de la época, un proceso de descomposición de esa estructura, esa unión de repúblicas socialistas soviéticas. ¿Por qué? Porque apareció un hombre, un estadista soviético ruso, Gorbachev es el apellido, que desencadenó una política interesantísima llamado Glasnost, que quiere decir transparencia, y un proceso de moralización del Estado soviético, que se construyó bajo la base de un genocida extraordinario que fue Stalin. Entonces, este estadista ruso liberalizó, suavizó la dictadura estalinista soviética y las fuerzas internas en pugna hicieron posible la desaparición de nada menos de una superpotencia después de 70 años de vigencia, que es la Unión de las Repúblicas Soviéticas, Unión Soviética. Y se dividen, quedan los estados nacionales como países, estados soberanos. Rusia, la más grande de todas, Azerbaiyán, Ucrania y una serie de estados que eran integrantes de satélites de la Unión Soviética. Entonces, con el inicio de la Guerra Fría, ya por 1950, y el término en 1991, se pone fin a la bipolaridad del mundo. Bipolaridad quiere decir Rusia, Estados Unidos. Dos polos quiere decir bipolaridad, que lucharon intensamente y generaron conflictos en todo el mundo, pero nunca se pelearon entre sí. Se pelearon sus secretarios en la periferia del mundo, en Vietnam, en América, en Argentina, la Guerra Sucia Argentina. En todos lados murieron centenares de miles de personas por esa lucha ideológica. Y con la caída en 1991 de la Unión Soviética se produce el fin de la bipolaridad. Y ahora hay la distribución de potencias son multipolares. Estados Unidos, Unión Europea, China, Rusia, multipolar es el mundo actual. Y finalmente, cuando llegamos a esto, señores, ya como fin de nuestra larga exposición sobre esta unidad 2, ítem 2, vemos las amenazas actuales, contemporáneas de hoy. ¿Cuál es el terrorismo? Que genera un estado de incertidumbre en varios puntos del planeta. Increíblemente nacen grupos que, amparados y exacerbados por mitos políticos, desarrollan acciones como para pretender destruir estados o potencias. Un ejemplo es la Al-Qaeda, otro ejemplo es el Estado Islámico que tomó Irak e Irán. Pero en 5 años de guerra de las superpotencias contra este Estado Islámico, el califato, quedaron reducidos a polvo. No iban a aguantar. 35 millones de personas tenían bajo su poder el ISIS o Estado Islámico hace 5 años, que tomó parte de Irak y parte de Irán, de Irak y parte de Siria.
Otras amenazas actuales son las pandemias, el COVID-19, que desencadenó un estado de incertidumbre nunca visto en todo el mundo. Le puso de rodillas a todos. Este minúsculo bicho que es microscópico, 20.000 veces más pequeño que la punta de un pelo, que es el virus del COVID, y que se desencadenó de una forma progresiva, múltiple y completa en todo el mundo. Nos encerró en nuestras casas, no podemos tener más alumnos, no hay colegio, no hay escuela, no hay universidades, no hay más fútbol, canchas, porque eso puede generar un proceso de infestación y de infectación y que puede colapsar el sistema sanitario público. Entonces, el encierro, el distanciamiento social y otras medidas higiénicas está pudiendo de a poco enfrentar a este tremendo y terrorífico virus que se llama pandemia. Pandemia cuando toma todo el planeta. Pan quiere decir todo. Generó un factor de deterioro que el COVID-19. Y otro asunto que no podemos dejar, no podemos soslayar por la gravedad del tema, es el problema, el asunto de el deterioro ambiental por el calentamiento global. Produce demasiados efectos y hemos desarrollado una unidad completa sobre el problema de la incidencia en todas partes, en todos los estados, en todas las regiones y en todo el mundo, las consecuencias que produce esta situación que se llama calentamiento global, que va aumentando progresivamente la temperatura más arriba de 1,5 grados antes de la preera industrial. Es decir, desde 1800 a hoy hay un aumento de 1,5 grados en forma global de la temperatura. Y hemos explicado los motivos. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya interesado, lean, revean. Hemos hablado de distintos asuntos de la evolución del derecho internacional hasta nuestros días, de la etapa contemporánea, Revolución Francesa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Congreso de Viena. Hemos hablado al término de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la Liga de las Naciones, Sociedad de las Naciones, que es la precedente de la ONU, el intento de la sociedad de la sociedad mundial de formar una sociedad internacional permanente que nuclea a todos los estados y que genere normas, pautas de convivencia y de seguridad regional y mundial en cuanto a paz y seguridad internacionales. Hemos visto cómo fracasó, no funcionó, y hemos asistido en estas clases sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU, que creó y que crea un mundo un poco más seguro, que pueda alcanzar la concordia internacional a través del derecho. También hemos analizado paralelamente a este proceso la Guerra Fría, que generó distintos puntos convulsos en distintos lugares como efecto de la confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hasta la caída de la Unión Soviética. Y finalmente hablamos del terrorismo como factor desencadenante de incertidumbre a través del terror, a través del ataque, a través de la muerte, a través de bombas, que quiebra de alguna forma el estado que anhelamos, que es la concordia en la sociedad humana. Hablamos de la pandemia, que creó un problemón que estamos sufriendo, y de algo importante que es el aumento global de la temperatura media del planeta Tierra. Señores, muchas gracias.